Era el 23 de diciembre de 2024, en la ciudad de Torres de Rio Grande do Sul, en Brasil. La Navidad se estaba acercando y con eso también se acercaban las tradiciones. Celi dos Anjos, una mujer de 61 años, preparó una torta para compartir con toda su familia, y esta es una torta que se suele hacer en Brasil en esta época, en la época de Navidad, llamada Bolo do Natal. Yo sé que torta es otra cosa en México y la mayoría de mi público es de México, pero para que sepan, por si no saben, en mi país se le dice torta al pastel. Por las dudas, aclaro esto, yo creo que la mayoría sabe eso, pero quería aclarar. Como todos los años, Celi se había acercado a tomar un café y también a comer esta torta a la casa de su hermana llamada Maida. Y todos sus familiares también estaban ahí. Estaban pasando súper bien hasta que comieron el pastel y sintieron un sabor extraño. Como que la torta parecía un poco picante. Celi, que estaba confundida porque ella había cocinado la torta, le dijo a todos que dejaran de comer de inmediato, pero cuando pararon de comer ya era demasiado tarde. Todos empezaron a tener dolores estomacales, se les entumeció la boca, algunos se desmayaron, otros empezaron a vomitar donde podían y a otros hasta les empezó a faltar el aire. De inmediato, las personas que estaban conscientes llamaron a una ambulancia y todos fueron llevados al centro de salud más cercano. En cuestión de horas, todos los asistentes del encuentro estaban internados. 3 de ellos tuvieron un ataque cardíaco y murieron ese mismo día. Este caso parecía un gran accidente, pero a medida que los días transcurrían, comenzaron a emerger detalles inquietantes que revelaron la siniestra ejecución de un plan meticulosamente diseñado para desencadenar una ola de crímenes. Este es el caso de la torta navideña de la muerte. Les voy a ser súper sincero. Apenas este caso ocurrió, muchos de ustedes nos pidieron en los comentarios que viéramos esta historia. Nosotros siempre estamos súper atentos a lo que ustedes nos van recomendando, entonces nos pusimos a investigar de inmediato. Como mencioné, este postre se llama Bolo do Natal y como dice su nombre, es una torta brasilera que se sirve en la época de Navidad. Es un bizcochuelo con frutas abrillantadas y nueces, bastante parecido al pan dulce o al panetone. El hecho de que tengan nueces fue lo primero que nos llamó la atención. Nosotros no somos expertos, pero vimos que hay una nuez que se llama nuez del Brasil o castaña brasilera, que tiene alto contenido en selenio que puede causar intoxicaciones muy graves, por eso hay que consumir con mucha moderación. También vimos que en esa región, en el mes de mayo, hubo inundaciones que causaron muchos cortes de luz, lo cual pudo haber cortado la cadena de frío de varios alimentos. Además de que la inundación en sí puede causar también contaminaciones peligrosas en el agua. Al principio los investigadores pensaron lo mismo que nosotros. Fue un accidente terrible, que costó muchas vidas, pero un accidente en fin, y tenían que averiguar la causa de muerte para evitar más decesos. Primero tenemos que presentar a quienes estuvieron presentes en este encuentro familiar, que fueron 7 personas. Celi, que es la persona que cocinó la torta. También estuvieron sus hermanas llamadas Neusa y Maida. Maida había ido con su esposo Jefferson. Neusa se había ido acompañada de su esposo Joao, su hija Tatiana y su nieto de 10 años llamado Mateus. Básicamente estuvieron Celi, sus hermanas con sus esposos y Tatiana y su hijo. Una de las primeras cosas que llamó la atención de la policía fue que el encuentro se había realizado en el departamento de Jefferson y Maida. Como dije, Maida era la hermana de la que cocinó la torta, o sea, la hermana de Celi. Maida también había hecho un bolo do Natal, pero su torta no se había tocado. Jefferson, el esposo de Maida, contó a las autoridades que eligieron comer la torta de Celi porque ella era siempre la encargada de hacer el bolo todos los años. Nosotros encontramos fotos familiares del 2021 en el perfil de Facebook de Celi, donde posan al lado de un pastel idéntico, o sea, es cierto que ella solía estar a cargo de esto. Esto se veía bastante sospechoso en contra de Celi, pero todos los testigos habían asegurado que ella había comido 2 pedazos de esa torta. Además, ella fue la que ordenó que dejaran de comer de inmediato
y ella también había terminado envenenada. Es decir, si ella hubiera envenenado la torta a propósito, no tendría sentido que hubiese sido la que más comió. A menos que su intención fuera hacer un homicidio y autoeliminación, o que su plan hubiera sido comer para dejar de ser sospechosa. La única persona en ese grupo que no se intoxicó fue João, el esposo de Neusa. Él no comió el postre porque dijo que no le gustaba supuestamente esa torta. El resto de los presentes fueron ingresados al hospital. Estamos hablando de Jefferson, Maida, Neusa, Celi, Tatiana y Mateus. Yo sé que hay muchas personas en esta historia, pero voy a tratar de contarla lo mejor posible para que no nos confundamos. Jefferson, el esposo de Maida, fue el primero en tener el alta médica. Después de un par de horas se recuperó y se fue a acompañar a su esposa. Ese mismo día, Tatiana, la sobrina de Celi, lastimosamente perdió la vida. Al día siguiente, en la Nochebuena, la primera en perder la vida fue Maida. Unas horas después le tocó a Neusa, siendo la tercera víctima fatal de este encuentro familiar. Por el contrario, Celi y Mateus, el niño de 10 años, quedaron en terapia intensiva. Como toda la familia es católica, se hizo una misa en nombre de las víctimas y Mateus, el hijo de Tatiana, mandó una carta que se leyó en la ceremonia. La carta pedía que su madre y abuela puedan descansar en paz, que Dios las acepte en el reino de los cielos y les dé paz eterna. Mateus explicó que no podía asistir porque seguía hospitalizado y pedía oraciones para él y toda su familia. Celi seguía internada y en estado grave. Estaba conectada a un respirador. Ella estaba consciente de que sus 2 hermanas y sobrina habían muerto y que Mateus estaba bastante grave. Y esto le estaba generando mucha culpa, obviamente, lo cual estaba empeorando su condición. Sus familiares trataron de consolarla, diciéndole que había sido un simple accidente, que no fue su culpa y que nadie hubiese esperado ese resultado. Pero tenemos que decir que pocos días después surgieron los resultados de las autopsias. Ya pasando el fin de año, en enero del año 2025, salieron los resultados de las autopsias de Tatiana, Neusa y Maida. La causa de muerte fue por complicaciones cardiorrespiratorias causadas por intoxicación por arsénico. Según lo que leímos, los alimentos que nosotros consumimos pueden tener un porcentaje de arsénico que normalmente viene de pesticidas que se usan en los cultivos o ganadería. Pero esto está completamente regulado. También se puede encontrar arsénico en agua contaminada, en pescado, arroz o mariscos en mal estado, pero en dosis muy bajas. En este caso, la víctima con el menor porcentaje de arsénico tenía 80 veces la dosis letal. Y los resultados determinaron que la mayor dosis encontrada en una de las víctimas de esta historia fue de 350 veces más que la dosis letal. Fue esto lo que determinó que no pudo haber sido un accidente, sino que fue deliberado. Era sospechoso que João había sido el único en no comer la torta, por lo menos para las autoridades a esa altura que no tenían mucho en este caso. Vale la pena mencionar que el arsénico no tiene color ni sabor, pero las personas que comieron el bolo natal se quejaron de un sabor amargo y picante. La investigación tuvo sus complicaciones porque la persona que había preparado la torta estaba internada. Entonces tuvieron que empezar por interrogar a otros familiares y seres queridos de las víctimas. Todos los que conocían a Celi aseguraban que era imposible que ella hubiera envenenado a su familia. Era muy cercana a sus hermanas y nunca casi se peleaban. Uno de los primeros detalles que surgió fue que Celi había enviudado recientemente, en septiembre del mismo año. Su esposo, llamado Paulo, había fallecido de una intoxicación alimentaria, justamente. Paulo era pescador y, como mencionamos, el arsénico se puede encontrar en mariscos en mal estado, por lo que se sospechó que tal vez se había intoxicado durante la pesca, ya sea comiendo pescado o tomando agua contaminada. Con todo lo ocurrido con la familia, los investigadores decidieron exhumar el cuerpo de Paulo
para hacerle una nueva autopsia. Isabel, la hermana del cuñado de Celly, de Jefferson, contó a los investigadores que en mayo hubo inundaciones en la zona y que Celly y su esposo se vieron obligados a dejar su hogar. Como muchas familias, ellos recibieron donaciones de utensilios de cocina, muebles y alimentos de todo tipo. Al inicio de una investigación siempre es importante presumir la inocencia, porque al comienzo uno no sabe si pudo haber alguien más involucrado, y es importante esto no solo por ser un derecho de las personas, sino que también para preservar la investigación. Obviamente hay sospechosos, por ejemplo Joao, que fue el único que quedó ileso, y también está Celly, que fue la que cocinó el postre. Se llegó a pensar que pudo haber sido algún producto intoxicado de las donaciones que Celly había recibido, pero esto se descartó casi al momento porque no hubo otros casos de intoxicación alimentaria, solo este. Hablando de Celly como sospechosa, las autoridades se enteraron que ella había comentado en el funeral de su marido lo que le había pasado. Ella contó que el día de la intoxicación de su esposo, en septiembre de 2024, ella se había levantado, preparó café, hizo puré de bananas para poner en tostadas, y es importante mencionar que estas bananas había recibido de las donaciones. Luego de desayunar, ella y su marido se fueron a caminar por el barrio, pero Paulo dijo que se sentía mal, empezó a vomitar y pocos minutos después ella también empezó a vomitar. Un vecino de la zona los vio sintiéndose mal en la calle y llamó a una ambulancia. Celly logró recuperarse, pero Paulo no. Murió a las pocas horas estando en el hospital. En ese momento los médicos dijeron que por las inundaciones era posible que el agua les hubiera intoxicado o que las bananas se hubieran echado a perder. Ni los médicos ni la familia pensaron que había nada más ahí. Entonces la muerte de Paulo fue declarada como infección intestinal por intoxicación alimentaria. Aquí quiero hacer un paréntesis. Los que me siguen en Instagram ya saben esta historia, porque yo fui víctima de una intoxicación grave aquí en Paraguay. En mi caso no fue algo de una persona que quiso hacerme daño, sino que de una empresa que se llama La Nutri, que supuestamente hace comidas saludables, pero a mí me terminó dando una intoxicación súper grave. Y luego de denunciar públicamente esto a través de Instagram, muchas personas me escribieron para contarme que también habían sido víctimas de este mismo local. Lo peor de todo fue que yo me acerqué de manera privada para comentarle a la dueña del restaurante y ella prácticamente no le dio importancia. Y la gente que me conoce sabe que yo estuve internado por unos días y sufrí por meses esto que pasó. Y como sabemos, aquí en Paraguay no hay justicia, esta marca jamás pagó por los daños ocasionados y les cuento esto como experiencia para que sepan que una intoxicación puede ser muy grave. Y hay que tener cuidado de dónde comemos, incluso cuando la marca se vende como un local saludable. Si quieren saber más de esta historia, les espero en mi Instagram, @pol_lando, que ahí tengo un video explicando lo que me había pasado por si quieren chismosear o curiosear. Habían pasado casi 4 meses desde la intoxicación del esposo y lo de la torta navideña que afectó a toda su familia. O sea, de septiembre de 2024 a enero de 2025. Como parte de la investigación se había hecho un allanamiento a la casa de Celly para analizar lo que pudo haber pasado, y enfocándose mucho más en la cocina. Ahí fue cuando encontraron que muchas cosas estaban en mal estado, como la mayonesa, carnes, etc. Gracias a este proceso se pudo identificar de dónde provenía el arsénico. Imagínense que se hicieron decenas de muestras para llevar al laboratorio. De todo lo que se analizó, se descubrió que la harina utilizada para hacer el pastel tenía 2700 veces el contenido de arsénico permitido. Si es que Celly no era la culpable, la pregunta era, ¿de dónde venía esa harina? ¿Alguien en particular le donó ese producto y era su intención lastimar a Celly y su familia? O quizás, qué sé yo, Celly fue la culpable. Y no podemos dejar de lado tampoco a Joao, que él seguía en la mira porque era el único que no se había intoxicado. No pasó mucho tiempo para encontrar la verdad gracias a unas denuncias. Y esta persona estaba dentro del círculo de esta familia. Un poco después, Celly
había mejorado y ya podía hablar con las autoridades. Ellos habían entrevistado a un montón de personas y había un nombre que salía a relucir bastante. Más por la conexión que esta persona tenía con Sally y su familia, además de ciertas actitudes. Estamos hablando de una mujer llamada Daisy Moura, nuera de Sally, o sea, era la novia de su hijo Diego. Cuando a Sally le preguntaron los policías, los investigadores sobre esta mujer, ella había mencionado que su nuera era muy celosa de la relación que ella tenía con su hijo a un nivel enfermizo. Daisy parecía que sentía que Diego y su mamá, Sally, tenían más que una relación de madre e hijo, y esto la llevaba a competir. Así de loco era todo esto. Llegó hasta el punto de Daisy imitando la manera de vestirse y de hablar de Sally. Daisy llegó a comprar la misma ropa, accesorios y zapatos que Sally en muchas ocasiones y al parecer para gustarle más a su marido. Perdón, hace rato dije novia-novio, ellos ya estaban casados. Por otro lado, algunos familiares declararon que ella llamaba a Sally a sus espaldas con el sobrenombre Naya, que significa serpiente venenosa. Esto era muy raro, porque por lo que contaban los conocidos, era como que Daisy odiaba a Sally, pero a la vez ella quería ser como ella. Con esta información la policía detuvo a Daisy y la interrogaron. Al mismo tiempo de esta detención, Sally y Mateus se recuperaron, sobreviviendo afortunadamente a este ataque. Para esta historia tenemos que volver al comienzo de la relación de Daisy con Sally, que empezó más de 20 años atrás. Daisy Moura nació en Canoas el 6 de septiembre de 1982. Era la hija menor de un albañil y de una ama de casa. Ella conoció a Diego cuando ella tenía 19 años y Diego tenía 17, en un evento de baile tradicional gaucho. Ellos empezaron a salir en julio del año 2001 y 3 años después decidieron casarse. Todo andaba bien hasta que empezó la planificación de la boda. Ambas familias eran católicas, practicantes. Daisy quería casarse en una iglesia a la que había ido toda su vida, la San Luis Gonzaga, pero Diego y sus padres querían que la celebración fuera en la capilla de La Salle. Al enterarse de esto, la prima de Diego, llamada Tatiana, que también estaba organizando su boda, dijo que ella quería casarse primero en La Salle. Según Tatiana, ella tenía este derecho por ser mayor. La verdad que no sabemos si esto era una tradición familiar, lo de elegir el lugar por ser mayor, pero no encontramos ninguna información de que esto fuera parte de la cultura brasileña. Pareciese que era algo interno dentro de esta familia. Lo que sí, esta actitud enojó tanto a Daisy que ella apuró los trámites y reservó una fecha en la Capilla La Salle para casarse ahí antes que Tatiana. Sé que esto suena a chisme, pero es muy relevante para la historia. Más adelante, Tatiana invitó a Diego y su esposa a su boda en la misma capilla y Daisy le dio un ultimátum. Él tenía que elegir entre su prima o su esposa. Diego decidió rechazar la invitación y cortar el vínculo con su prima. A partir de ese momento, Diego rompió la tradición familiar de pasar la Navidad con toda la familia, lo cual para ellos, como católicos, era una fecha súper importante. Todo esto básicamente para no encontrarse con la prima. Entonces, la Nochebuena la familia pasaba con Tatiana, la prima, y recién al día siguiente, el 25, con Diego y Daisy para que ellos no tuvieran que verse. Meses después de la boda de Daisy y Diego, Sally retiró $600 de una cuenta de su hijo, lo cual enojó muchísimo a Daisy. No sabemos por qué Sally sacó este dinero y no encontramos información al respecto, pero se encuentra dentro de la causa oficial de que esto había ocurrido. Por unos cuantos años todo parecía marchar bien hasta que en el año 2012 Daisy denunció a Diego por haber gritado frente a su madre. Diego le pidió que se fuera de la casa y le ofreció $25,000, unos $12,800 de esa época, para comprarle su parte de la propiedad y desvincularse de ella para siempre. Por unos meses se mantuvieron separados, ella viviendo en la casa de su hermana, hasta que Diego le pidió que volviera y en el 2013 se mudaron juntos a Catalao por una oportunidad laboral. Él trabajaba como administrador de empresas y ella como contadora. Ella se embarazó en el año 2015 y volvieron a vivir cerca de la familia de Daisy para recibir a su hijo.
Unos años después se mudaron nuevamente por el trabajo de Diego, pero Daisy entró en depresión por estar lejos de su familia. Entonces volvieron y de vuelta comenzaron los problemas entre Daisy y la familia de Diego. En el 2020, Daisy le prohibió a Paulo y Celi, sus suegros, a asistir a la graduación de preescolar de su hijo, supuestamente por la pandemia. Celi se enojó tanto porque sentía que no era por la pandemia, sino que su nuera le estaba impidiendo estar en la vida de su nieto. Entonces la bloqueó del WhatsApp y no se hablaron por 2 años. En un momento Daisy llamó a sus suegros para una reconciliación. Pero en esta llamada ella exigió que se disculparan con ella para que las cosas estuvieran bien. Los padres se negaron, la discusión terminó a los gritos y volvieron a cortar el contacto. Daisy cada vez parecía peor mentalmente. Limpiaba obsesivamente su casa. Se había peleado con la maestra de su hijo. Le decía todo el tiempo a Diego que no le estaba dando atención suficiente y le enojaba que su hijo le dijera que extrañaba a su abuela. Ahora vamos al año 2024, específicamente en mayo, 4 meses antes del fallecimiento del esposo de Celi. En ese momento hubo inundaciones, como habíamos comentado, muy graves que dejaron a todos varados. Daisy en ese momento se había reconciliado con sus suegros, entonces todos decidieron que iban a pasar las inundaciones en la casa de Daisy y Diego hasta que el agua bajara, lo cual ocurriría 4 días después. O sea, Daisy, Diego, el hijo que ellos tenían y los padres de Diego estuvieron todos juntos en la casa de la pareja por 4 días. Según testimonios, estos días pasaron re bien. Es más, parecía que las cosas habían mejorado. Los suegros, Celi y Paulo, luego volvieron a su casa, que fue cuando Daisy empezó a llevarles víveres como una manera de mostrar apoyo. El 2 de septiembre, Daisy les llevó bananas y leche en polvo. Tanto Celi como Paulo consumieron los alimentos en el desayuno y terminaron hospitalizados, resultando en la muerte de Paulo. Pero hay que decir que nadie sospechó en ese momento que la muerte de Paulo pudo haber sido intencional. Los investigadores encontraron audios donde Daisy lamentaba la muerte de su suegro, diciendo que era un buen padre y buena persona, pero que su suegra era una peste, lo que demostraba que aparentemente los problemas no estaban resueltos. Después de la muerte de Paulo, ella contrató a un abogado porque quería conseguir unos documentos de partida de defunción para poder incinerar el cuerpo de su suegro. Celi y su familia dijeron que estos trámites eran muy complicados y que ellos ya tenían un lugar para enterrarlo, entonces ella terminó desistiendo. En octubre, Diego, su marido, sufrió una intoxicación alimentaria que lo dejó con fiebre por 8 días gracias a una infección estomacal, pero con asistencia médica se recuperó. A comienzos de noviembre, Daisy y Diego volvieron a pelear, esta vez porque Daisy quería que su suegra pasara las fiestas en su casa, pero Celi le había dicho a Diego que prefería pasar con sus hermanas y la familia de Tatiana, la prima. Esto de nuevo enojó mucho a Daisy y la pelea escaló rápidamente al punto en que ella empezó a tirar la ropa de Diego a la calle y él tuvo que agarrarle de los brazos para calmarla. Tratando de remediar la situación, el 16 de noviembre, Daisy, Diego y su hijo pasaron un fin de semana en la casa de playa de Celi. De nuevo, los celos aumentaron. Daisy terminó yéndose enojada de esa visita, diciendo que Diego le quería más a su madre que a ella. En diciembre, Diego volvió a enfermarse, esta vez por un jugo de mango que había preparado su esposa. Daisy había dejado el jugo en la heladera, entonces su hijo lo tomó también y apenas ella se dio cuenta le indujo el vómito a la fuerza. De todos modos, su hijo tuvo que ser hospitalizado y ella hasta pidió oraciones en las redes sociales para que su hijo se recuperara. Afortunadamente, su hijo se puso bien después de unos días. A esta altura nadie sospechaba de Daisy. Es más, ella había publicado en Facebook que a su hijo le había agarrado un virus estomacal y nadie pensó nada más del tema. Si se ponen a analizar, es difícil enlazar estos casos. Nadie pensaría que una madre le haría esto a su hijo. Y aunque en este caso fue un accidente porque quería que su esposo fuera el que tomara el jugo, nadie fuera ni dentro de la familia empezó a sospechar hasta que ocurrió lo de la torta.
Después de todo lo ocurrido con la familia de Diego, cuando Daisy fue detenida, revisaron sus dispositivos y encontraron en su teléfono pruebas de que había comprado vía online y desde el sistema de correo brasilero 4 paquetes grandes de veneno con arsénico en los últimos 4 meses. El primer pedido había sido en septiembre, cuando se intoxicaron Celi y falleció Paulo. El segundo había sido en octubre, que fue cuando Diego estuvo hospitalizado por una infección estomacal. En noviembre había hecho el tercer pedido durante el fin de semana de visita en la casa de Celi. También encontraron que Daisy había googleado 6 veces arsénico venenoso, hizo otras 6 búsquedas sobre veneno para el corazón y 5 búsquedas de cómo envenenar a un ser humano. En esa ocasión se cree que Daisy se escabulló para contaminar la harina que había en la cocina de Celi y luego esperó pacientemente a que Celi la usara. Al parecer Celi no cocinaba mucho con harina porque no hubo ninguna intoxicación en noviembre. Por último, hizo el cuarto pedido en diciembre, cuando se intoxicaron Diego y su hijo. Después de más de un mes, Celi utilizó la harina que tenía en su casa para cocinar su famoso bolo do Natal, sin saber que estaba a punto de envenenar a toda su familia. Cuando cuestionaron a Diego sobre estas situaciones, él dijo que Daisy tenía una personalidad muy inestable y solía enojarse fácilmente, pero que no creía que fuese capaz de envenenar a nadie. Pero esto no fue todo. Luego de la intoxicación de toda la familia y mientras su suegra estaba en el hospital, Daisy fue a visitarla al hospital. En esa visita le habían llevado unos bocaditos que Daisy sabía que a Celi le encantaban. Afortunadamente, Celi estaba en estado crítico, entonces el personal del hospital no dejó que comiera. Cuando salió toda la información de las sospechas hacia Daisy, las autoridades encontraron estos bocaditos, los analizaron y nuevamente encontraron arsénico. O sea, Daisy estaba enfocada y decidida en deshacerse de su suegra, incluso cuando ya estaba muy mal en el hospital. Los resultados de la autopsia de Paulo, el suegro al cual habían exhumado para volver a analizar su causa de muerte, salieron a comienzos de enero, demostrando que él también había sido envenenado con el mismo químico. Con tantos ataques, los investigadores hicieron análisis de orina a Diego y al hijo de Daisy y ambos dieron positivos al arsénico. Por más que ellos se sentían bien, estaban siendo lentamente envenenados sin darse cuenta. Obviamente todos los sospechosos iniciales, Joao, Celi y Diego, fueron descartados al saberse que Daisy era la presunta culpable. También se estaba considerando exhumar el cuerpo del padre de Daisy, José, que falleció en el año 2020 por cirrosis hepática, porque se sospecha que pudo haber sido envenenado, pero todavía no hay información sobre si se va a hacer esto. Lo que da mucho miedo con esta situación es que vimos que en los últimos posteos de Daisy en Facebook, ella aseguró que estaba cuidando a su madre que está muy enferma. Y así como van las cosas, si yo fuera familiar de Daisy, haría que la madre se hiciera un testeo para saber si es que también podría ser una víctima más, por lo menos para que se quedaran tranquilos. Daisy en todo momento se declaró inocente y negó todas las acusaciones de la justicia. Ella estuvo primero detenida en el penal de mujeres de Torres, pero como su caso fue muy mediático, esto creó conmoción entre las otras reclusas y temían por su integridad física. Por esta situación, en febrero ella fue trasladada a la penitenciaría femenina de Guaíba, donde hay celdas individuales disponibles. El 12 de febrero se dice que Diego mandó a un abogado a la cárcel donde estaba su esposa para presentarle los papeles de divorcio. Al día siguiente, el 13 de febrero, durante la ronda matutina, los guardiacárceles encontraron a Daisy sin pulso en su celda. De inmediato los guardias llamaron a primeros auxilios, la atendieron, pero no pudieron revivirla. A su lado se encontraba su anillo de matrimonio que ella se había sacado y una carta dirigida a Celi que decía lo siguiente: muchas gracias por estos 20 años donde lograste hacer que mi matrimonio sea un infierno en vida. Una vez más, yo soy la villana y tú eres la heroína. Te quedaste con todo lo que es mío, mi familia, mi casa, todo.
En esta misma carta ella mencionaba que estaba deprimida y que no sabía qué hacer, entre otras cosas. Según investigadores del caso, la prisión donde ella estaba tiene mucha superpoblación. Como su caso fue muy mediático y ella podía presentar un peligro para otras presas, le pusieron en una celda sola donde no había control todo el día. Ellos probablemente no pensaron que Daisy corría el riesgo de autoeliminación, entonces no entró en el programa de supervisión de 24 horas. Ella estaba suspendida en el aire, ya saben a qué me refiero, con una remera que enrolló para convertir en una especie de cuerda y hacer un nudo desde el barrote del fondo de su celda. Se cree que la causa de descenso fue autoeliminación por asfixia mecánica, pero se sigue investigando para descartar que alguien la hubiera ayudado. La justicia brasileña no pudo condenarla en vida, pero ella hubiera estado presa un máximo de 30 años. Por más que ella hubiera recibido una pena mayor, según la ley brasileña, ninguna persona puede estar en prisión por más de 30 años. Eso quiere decir que aunque le dieran más años por otros cargos, solo podría cumplir un total de 30 años en prisión y en algunos casos estos años extras se cumplen con prisión domiciliaria. Las investigaciones del caso continuaron después de la muerte y declararon a Daisy Moura como culpable del homicidio de Maida, Neusa, Tatiana y Paulo. El caso está cerrado y ninguna otra persona fue acusada. Hasta ahora no se sabe si el padre de Daisy u otras personas más podrían haber sido víctimas también. Acá quiero hacer un paréntesis porque en muchos de estos casos suelo ver comentarios cuestionando a las víctimas sobre cómo no se dieron cuenta. La verdad es que estos casos son únicos. Nadie se espera esto de su propia esposa y madre de sus hijos. Yo por lo menos jamás pensaría eso de una pareja o un familiar, así que mantengamos la empatía hacia las víctimas. No se pudo determinar el motivo por el cual Daisy hizo esto. La policía descartó el interés económico en los asesinatos porque ella no iba a recibir nada de ninguna de sus víctimas letales. Pero si se ponen a pensar, ella sí iba a recibir todos los bienes que generó junto con su esposo Diego si él hubiera muerto. Nuestra hipótesis es que ella, una vez que consiguió su primer asesinato y nadie la investigó, esto le dio un tipo de poder. Suponemos que fue una mujer con muchos problemas de ira y rabia y su manera de lidiar con estos problemas en vez de hablar y resolver como lo hace la gente normal era asesinando. Tenía mucho resentimiento y esto se demostraba con cómo se llevaba con todos. Desde su esposo, su suegra, la prima del esposo, inclusive si se acuerdan, la maestra de su hijo y otras personas que llegaron a pelear con Daisy. Por eso lo más realista es que la motivación de estos asesinatos fuera la venganza. En su último posteo de Facebook compartió varias frases de San Agustín, entre ellas una que dice: retener el perdón es tomar veneno y esperar que mueran los que no han sido perdonados. Si bien ella dijo estar deprimida en su carta de despedida, durante su estadía en la cárcel ella recibió ayuda psicológica y todos los especialistas dijeron que la vieron muy tranquila y estable. Luego de todo esto, Celi declaró que a esa altura ya no sentía ni rabia, ni odio, ni nada parecido, pero que le arrebataron a las 4 personas más importantes de su vida. Tanto Celi como las otras víctimas que sobrevivieron, Mateus, Jefferson, Diego y su hijo, tendrán que hacerse controles de salud por un tiempo porque las altas dosis de arsénico aumentan el riesgo de cáncer y otras enfermedades. Cuando recién me enteré de la noticia de esta historia, pensé que esto había sido un incidente aislado, pero la investigación terminó descubriendo en un tiempo determinado a una asesina en masa antes de que sumara más víctimas. Vi que mucha gente en las redes sociales le estaban llamando a ella asesina serial, pero según lo que nosotros creemos, no es el término correcto. El asesino serial tiene un patrón de comportamiento y un patrón de víctimas muy marcado. Las víctimas de Ted Bundy, por ejemplo, en su mayoría eran chicas jóvenes que él agarraba cuando salían de las universidades, o Jeffrey Dahmer, que eran jóvenes hombres, en su mayoría de piel morena. Los asesinos en serie generan un pánico en la sociedad, justamente por este patrón. Por ejemplo, en la época de Ted Bundy, siguiendo los ejemplos que había mencionado, las chicas universitarias tenían terror de que las agarraran.
El asesino en masa, en cambio, mata en un lapso corto, suele venir de un deseo de venganza y no tiene un patrón de víctimas. Entonces no causa este famoso temor en la sociedad que sí causan los asesinos seriales. En este caso yo creo que Daisy sería una asesina en masa, porque si bien ella tuvo muchas víctimas en el lapso de 4 meses, todas sus víctimas fueron parientes, ya sea políticos o sanguíneos. Ellos se ven a sí mismos como víctimas, culpan a los demás de sus propios errores y normalmente se quitan la vida, pero no sin antes llevarse a otros consigo. Es una manera de castigar a los demás sin afrontar las consecuencias. Para terminar, creo que no hace falta aclarar, pero igual lo voy a hacer, es que no hay evidencias de que Sally y su hijo tuvieran una relación más que de madre e hijo, sino que esto simplemente estaba en la cabeza de Daisy, que podemos asumir sufría de algún tipo de celopatía extrema. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.